Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo otra fragancia a mi sección Parecidos Razonables, en la cual os presento y os hablo brevemente de un perfume top para luego mostraros un montón de equivalencias, siendo algunas low cost, alguna de gama media y algún clon árabe si los tuviera. Hoy te traigo el perfumón de One Million de Paco Rabanne, una fragancia sexy y llamativa hecha para destacar. Y también te traigo uno de sus flanker, el One Million Lucky, ya descatalogado. Una formulación distinta pero con el mismo ADN, con un toque más dulce y llamativo. Otro perfumón. Vamos a comenzar hablando del One Million original. Una fragancia aromática maderada, algo especiada, que nos presenta un aroma fresco y chispeante con la mandarina y la menta, que se mezcla con la esencia de la rosa y la canela para fundirse con el cuero y las maderas blancas de su fondo. Es una fragancia fresca de salida y cálida en su secado, que nos transmite una aura sensual y muy llamativo. Una fragancia de calidad que tiene potencia y buena duración, pero que también tiene un precio elevado, que para algunos es demasiado y no les merece la pena. Es por eso que te traigo un montón de equivalencias de distintas marcas y precios para que puedas disfrutar de este olor tan característico y adictivo a un precio más bajo. La primera fragancia de la lista pertenece a los supermercados Lidl y es One Fragrance, que nos trae un Eau de Toilette de 75 ml a un precio de 6 euros, con un aroma sencillo, algo lineal que te recordará y mucho a One Million. Al aire son similares. Esta versión se nota un poco más ligera, no tiene tanta riqueza de notas, pero nos transmite a la perfección ese aroma característico. Su rendimiento está bien para su precio y sin duda es una buena alternativa económica a One Million. Si quieres gastar poco y oler similar, esta es una buena opción. La siguiente equivalencia la encontramos en la casa Cuba y es la Cuba Rosal, que nos presenta un Eau de Toilette de 30 o 100 ml a un precio de 4 o 8 euros, con un aroma muy logrado que se le nota de calidad y que al aire pocas diferencias le puedes encontrar. Tiene una salida algo alcohólica, es más ligera, pero tiene ese ADN y olor característico de One Million. Esta versión peca un poco en la duración, ya que sale bien, pero dura poco. Pero ojo, por su precio es una de las mejores alternativas low cost que podemos encontrar. Un olor muy similar a un precio muy bajo, sin duda una buena fragancia. La siguiente equivalencia la encontramos en la casa Zara y es la Zara Uomo, que nos presenta un Eau de Toilette de 100 ml a un precio de 11 euros, con un aroma más fresco y liviano que One Million. Se parece mucho al aire, te la va a recordar sin ninguna duda, pero tiene unas diferencias. Tiene un aire más ligero y suave que la hace ideal para primavera y verano. Yo la defino como un One Million de verano. Es ideal para aquellas personas a las que One Million les resulta un poco fuerte. Esta versión tiene buena salida, tiene pegada, pero enseguida baja y no tiene una duración excesiva. Es una fragancia que está bien para su precio, pero flojea un poco en el rendimiento, pero en cuanto al parecido está bastante conseguido, con un toque más fresco y liviano. La siguiente equivalencia la encontramos en la casa Posidón y es Posidón Gold, ya reseñada en el canal, que nos presenta un Eau de Toilette 150 ml a un precio de 10 euros. Esta versión ha sido muy hypeada por su gran similitud con One Million y sí, al aire son prácticamente idénticas. Yo a esta versión la noto algo más ligera, es una fragancia que no tiene tanta evolución y es más lineal, pero nos presenta un aroma muy cercano. Tiene algo de pegada y una duración notable para el precio que tiene. En lo personal os diré que a mí las antiguas botellas me duraban más, no sé si habrá sido reformulada o no. En conclusión te diré que es una fragancia muy equilibrada, que tiene una calidad-precio bastante buena y sin duda es una de las mejores alternativas low cost que podemos encontrar a One Million. Muy buena fragancia y una de las superventas de la casa Posidón, fragancia muy interesante. Las siguientes equivalencias pertenecen al grupo Saphir y son la misma fragancia esencia pero en distintos envases y con distinto nombre, y son Seduction Man de Saphir, la número 17 en Caravan, la número 69 en IP Pharma y la Black de la Cura en supermercados Aldi,
que nos presentan una concentración de Eau de Parfum en formatos de 100, 150 y 200 mililitros a un precio de 6, 10 y 13 euros, con un aroma muy cercano a One Million, pero con algunas diferencias, pues yo a esta versión la noto más ligera, más simple, algo lineal, con un tono o sensación a fragancia algo sintética, pero ojo que al aire se parecen mucho y es bastante buena. Tiene un aroma muy logrado, pero que le falta profundidad. Es un One Million de batalla, ideal para uso diario, que da el pego, pero que sin duda tiene algunas diferencias. Pero ojo, por su precio está muy bien. Tiene algo de pegada y una duración aceptable, y sin duda es una alternativa low cost muy interesante. Fragancia de One Million perfecta para el día a día. La siguiente de la lista pertenece a la casa de Antonio Banderas y es The Golden Secret, que nos presenta un Eau de Toilette de 200 mililitros a un precio de 18 euros, con un aroma fresco y ligero muy similar al de One Million, sobre todo en la salida, porque ya en el secado se aleja un poco de este, pues adquiere un tono más herbal y afrutado que se aleja un poco de One Million. Sí que presenta ese olor y ADN característico de One Million, pero con un estilo y toque diferente. Es una inspiración muy buena, llamativa y con calidad, pero que no es igual, pero en esencia tiene ese olor característico. Además nos ofrece un rendimiento aceptable con una calidad alta. Sin duda es una buena fragancia inspirada en One Million, fragancia muy interesante. Y para los que queráis otra versión de One Million con un toque diferente, os recomiendo la fragancia del Real Madrid, con ese aroma característico de One Million, pero con un toque diferente que gusta y llama la atención. Es una fragancia low cost que tiene calidad, potencia y un rendimiento aceptable. Más allá del equipo que seas, es una fragancia que gusta mucho y llama la atención. Muy buena fragancia, te la recomiendo. Y tras analizar las mejores alternativas low cost que yo tengo, te traigo una de gama media que es un bombazo. Te hablo de la fragancia Halloween Man, la de color morado, que nos presenta un Eau de Toilette 125 mililitros a un precio de 30 euros, que nos transmite un aroma muy similar al de One Million, pero con una sensación más fresca y ligera y un toque más dulce que llama muchísimo la atención. Se la nota una fragancia con mucha calidad, con ese ADN olor de One Million, que encima tiene un rendimiento y una proyección bastante buena. Es una fragancia que te hará destacar con ese toque algo diferente que suele gustar incluso más que One Million. Para mí es una alternativa que tiene calidad, que tiene rendimiento y que encima gusta muchísimo con ese olor de One Million. Top de fragancias equivalencias de One Million. Muy buena fragancia. Y para los que os gustan equivalencias de las grandes casas imitadoras, os destaco la Power de la casa Zodeima, que la he podido probar y me ha parecido bastante buena, aunque tiene un tonito diferente, pero al aire es bastante clavada, muy buena. Y también os traigo la equivalencia de Perfumare, que es la número 10, que tiene un olor muy similar, aunque la salida difiere un poco, pero luego en el secado se iguala y es una fragancia que huele muy similar con un rendimiento bastante bueno. Y para terminar os dejo dos equivalencias que parecen bastante buenas, pero que yo no he podido ni conseguir ni probar. Una es la Ave Spirit Millionaire, que la ponen como una fragancia top en cuanto a equivalencias a One Million, y la otra es la Gold Rush, otra fragancia que parece ser muy interesante y que clona bastante bien a One Million. Yo no las tengo y no os puedo decir mi opinión, pero aquí las dejo por si alguien se las encuentra, que sepa cuáles son. En este caso yo no conozco ninguna alternativa de origen árabe que haya que destacar, así que sin más equivalencias destacadas pasamos a uno de sus flankers, la de One Million Lacking, una versión muy diferente, mucho más dulce, afrutada y llamativa, que llama mucho la atención y ojo, gusta muchísimo a las chicas. Es la versión más golosa de One Million. Esta ya está descatalogada y no se puede encontrar, y por eso voy a dejarte algunas alternativas por si te gustaba el olor o la quieres probar. La primera alternativa la encontramos en la casa Nike y es la Nike Ultra Green, que nos presenta un Eau de Toilette que va desde los 30 a los 150 mililitros con un precio desde los 3 a los 12 euros. Nos presenta un aroma muy similar, que al aire se parece mucho, pero ojo, no es igual. Es un aroma más simple, más ligero y pobre, pero que al aire te podrá recordar mucho.
Es una fragancia que no tiene un rendimiento muy destacado, pero por su precio está bastante bien. Destaca por ese olor parecido y por esa gran variedad de formatos que la hace una fragancia bastante interesante para viajes o para momentos puntuales. Una fragancia que huele muy similar y cumple para su precio. Una josita. La siguiente equivalencia la encontramos en la casa Cuba y es la Cubal Rosal Fortune, que nos trae un eau de toilette entre 30 y 100 mililitros con un precio de 5-8 euros, con un aroma algo sintético pero que al aire se aproxima mucho a One Million Lucky. No es un clon exacto, pues esta fragancia es más ligera, más suave y ambarada, pero sí es cierto que se aproxima mucho. Es un aroma algo más fresco y ligero que resulta más fácil de llevar. Nos presenta un rendimiento correcto para su precio, pero sin llegar a destacar. Es una alternativa low cost muy interesante a One Million Lucky para el día a día. La siguiente equivalencia la encontramos en la casa Poseidon y es la Ocean Gold, ya reseñada en el canal, que nos ofrece un aroma algo más sintético, menos denso, pero que al aire te podrá recordar muchísimo a One Million. Esta versión es más light, más pobre en notas, pero es una alternativa muy equilibrada que nos presenta un aroma muy similar, con algo de pegada y un rendimiento aceptable para su precio. Sin duda es una buena alternativa low cost a One Million Lucky, una alternativa equilibrada y que se parece bastante. Y como final os voy a dejar dos fragancias más, una de gama media que es la Perfumare 230, que yo no la tengo pero me dicen que es una fragancia que merece mucho la pena, con esa salida un poco diferente pero con un secado clavado, que encima tiene pegada y una duración bastante buena, ahí la dejo. Y otra de origen árabe que es la Al Suyuk Silver, una fragancia afrutada amaderada que sí tiene esa vibra de One Million Lucky pero tiene un toque diferente. La destaco porque es una fragancia que sí te podrás recordar, que tiene pegada y una duración bastante buena. Fragancia muy interesante si buscas algo similar a One Million Lucky. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.